Muy buenas tardes. Gracias a Dios por este tiempo en su palabra. Somos de Él, somos para Él, y gracias a Él que no hay lugar en todo el universo en que no esté su presencia, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos al libro de los Salmos, Salmo número 139, Salmos 139, y vamos a leer de los versículos 7 al 12. Salmos 139, 7 al 12, dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oremos, hermanos. Padre, Señor, ayúdanos hoy, Señor, a escuchar tu palabra, a ser alimentados de ti. Ayúdanos, Señor, a adorarte en este tiempo de la predicación de tu palabra, que seas exaltado, Señor, que nuestros ojos puedan verte y nuestros oídos oírte en este mensaje para conocerte mejor. Gracias, Señor, por este rebaño tuyo. Háblanos, Señor, por tu palabra. Ayúdame a proclamar fielmente tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. El salmista dice primeramente: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Él usa dos palabras, ir y huir. Estas dos palabras dan la idea de escapar, ir y huir, dan la idea de escapar. En el caso de quien escribió este salmo, está dando la idea de que no hay manera de huir de la presencia de Dios. Si observamos con más atención, nos podríamos hacer esta pregunta: ¿para qué querría huir de Dios? ¿Para qué escapar de Él? Usted recuerda seguramente cómo el profeta Jonás trató de huir de Dios. Es porque esta es una condición del corazón del hombre. El hombre quiere huir de Dios, quiere desconectarse de Dios. El problema que aquí el salmista está planteando es que a donde quiera que el salmista vaya, a donde quiera que él quisiera huir, escapar, allá va a ser encontrado de todas maneras. ¿Quién lo va a encontrar? Dios. Cuando dice,
si subiere al cielo, y si en el Seol hiciere mi estrado o mi cama, o si me tendiera acostado en el sepulcro. En los dos casos el salmista llega a la misma conclusión. Esta conclusión a la que él llega la escribió de una manera muy enfática. Él escribió: allí estás tú. Yo quiero pensar que si David, el salmista, si él hubiera tenido en mente huir hasta los cielos o huir hasta lo profundo de la tierra, aún en el camino de su huida, aún ahí no hubiera podido esconderse de la presencia de Dios. Si David hubiera dicho: quiero huir hasta el fondo de la tierra, mientras escarbaba, de todos modos estaba la presencia de Dios ahí. En la época en que se escribió este salmo, estoy hablando de la época del rey David, los hombres, las personas, viajaban por tierra, usando bestias de carga, caminando también. No había automóviles, obviamente. En aquella época ya existían barcos, sin embargo, ya se podía viajar por mar, en la época de David. Pero como es lógico, en aquellos días, fíjese bien, viajar por aire era impensable. Viajar por los aires, solamente las aves podían hacerlo. En cierta manera, lo que está expresando el salmista era ese deseo de escapar por los aires, cosa que en aquel momento era imposible para nosotros. Hoy es muy normal. Aquí vivimos muy cerca del aeropuerto, vemos esas máquinas gigantescas volar. Imagine a una persona de hace 2000 años, 2500 años viendo volar eso. El avión llegaría 2000 años después. Nadie podía subir a las alturas, a menos que escalaran un monte, subieran a las regiones más altas de aquellos lugares, a las montañas, y allá arriba miraran hacia el horizonte, y ahí más o menos podían tener una idea de lo que era estar en las alturas. Pero definitivamente nadie podía volar, era impensable. La única idea que tal vez pudo tener David, recuerde que David pues era hebreo, era judío. La educación de los hebreos, de los judíos, estaba ligada a la Biblia, a las Escrituras. Desde niños eran enseñados en las Escrituras. Así que la única idea de volar que tal vez pudo tener David era tal vez acerca de Enoc. ¿Usted recuerda la historia de Enoc en Génesis 5? Ya no fue visto porque lo traspuso Dios, se lo llevó Dios. O la idea del profeta Elías. Usted conoce la historia del profeta Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, dice, ¿qué dice? Vamos a conocer, vamos ahí, hermanos, a conocer las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura acerca del profeta Elías? Tal vez David estaba pensando en esto cuando escribió este salmo. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, dice así: y aconteció que, yendo ellos y hablando, aquí la Escritura está hablando de Elías y de Eliseo, su discípulo. ¿Y qué sucedió cuando iban caminando? He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Se lo llevó Dios a Elías y nunca más se le volvió a ver. De manera que cuando el salmista pensaba en subir al cielo, era una idea muy difícil, en conclusión, era una idea muy difícil de pensar en aquella época, pero la idea expresaba un pensamiento que estaba en el fondo. Este pensamiento era más grande
que la falta de aviones, que la falta de helicópteros, muy diferente al torbellino que subió a Elías a los cielos. El pensamiento que aquí las Escrituras están revelando del corazón de David es la idea de escapar de Dios. Lo mismo que David pensaba acerca del sepulcro: voy a ir hasta el fondo de la tierra, hasta el sepulcro, a tenderme ahí y me voy a esconder de tu presencia. Al final de cuentas era huir, pero a las profundidades de la tierra. El fin era el mismo. Los hombres quieren huir de Dios desde el principio, hermano. Cuando Dios llamó a Adán, ¿se acuerda? En Edén, en el huerto de Edén, después que Adán y su mujer desobedecieron, Dios se paseaba por el huerto y llamó a Adán. ¿Recuerda esto? Adán contestó: oí tu voz y tuve miedo. Desde la caída del hombre, el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. Esta es la condición del hombre sin Dios. Usted acuérdese cómo estaba antes de que el Señor lo salvara. Usted quería escuchar de Dios, usted tenía pasión por escuchar las palabras de Dios. Claro que no, fanático, no me hables de eso. Esta es la condición del hombre sin Dios. En esta condición sin Dios, en esa condición no hay lucha por el pecado, ¿estás de acuerdo? Sino que hay esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado. Bueno, el cristiano, quien ya ha sido libertado por Cristo, ahora ya no es esclavo del pecado, ahora libra una batalla contra el pecado. Durante toda la vida que transcurra, durante toda tu vida y mi vida que transcurra antes de que el Señor nos lleve con Él, lucharemos la batalla de la fe contra el pecado, que es precisamente sí querer escuchar la voz de Dios, que es precisamente ya no querer escaparse de Dios. Bueno, ¿quiénes de aquí todavía quieren escapar de Dios? Gracias a Cristo por eso. Bueno, hermanos, en Oriente, en aquellas regiones de Oriente donde vivieron hombres como David, fíjese, cada día, al amanecer, al alba, como también se le dice al amanecer, al alba, se puede ver, hermanos, por el lado este. Recuerde, en los 4 puntos cardinales, el este es por donde sale el sol. En Jerusalén, por ejemplo, se ve salir el sol subiendo por los montes. Por las montañas está la ciudad de Jerusalén. Usted la ha visto seguramente en fotografías. Hay una cúpula que originalmente no estaba, ahora hay una cúpula dorada allí. Atrás hay unos montes, unas montañas, por ahí sale el sol en la ciudad de Jerusalén, en los lugares altos. Cuando va subiendo el sol, va iluminando la ciudad de Jerusalén, todos los rincones. El sol saliendo por el oriente. En esa misma región, la ciudad de Jerusalén se encuentra en un país que se llama Israel. Israel está en Oriente. Si usted camina en Israel por las poblaciones costeras, las que dan al mar, si camina ahí por la tarde a punto de la puesta de sol, verá que el sol se pone en el mar, en el oeste. Posiblemente estas visiones son las que tuvo David en el verso 9, que dice: si tomare las alas del alba, del amanecer, y habitare en el extremo del mar, al oeste, en todo el horizonte, aún allí
me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En otra versión dice, si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías, o al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Así dice la otra versión. A cualquier lugar que vaya, Dios estará allí presente. Si trato de escapar, allí estará. Pero si no quiero escapar, hermano, si resulta que debo ser movido de una población a otra, por ejemplo, si tengo que desplazarme de mi casa al trabajo o si tengo que viajar a otro país, allí estará Dios. Ahora, yo quiero que ponga mucha atención en lo siguiente. En la parte que dice, en el versículo, en la parte que dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, ¿sí lo ven? Estamos en el verso 10. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Allí, hermano, podemos encontrar una cualidad de Dios que es bien necesario que tú y yo conozcamos. Mire, las dos palabras, la palabra guiar y la palabra asir, de donde salen estas dos frases del versículo, las que dicen, aún allí me guiará tu diestra, primera frase, y me asirá tu diestra, la segunda. Hay dos palabras que dan a conocer la voluntad de Dios para el creyente. ¿Por qué? La primera palabra, guiar, en el original, da la idea de conducir a alguien en la dirección correcta. ¿Quién es el único que nos puede conducir en la dirección correcta, hermanos? Dios. ¿Alguien más? Dios únicamente. Esa es la misma palabra, guiar, que se usa en el Salmo 43:3, que dice, vamos ahí, Salmo 43:3, para conocerlo. Salmos 43:3 dice así, envía tu luz y tu verdad, dice el salmista a Dios. Y después, ¿qué dice? Tu luz y tu verdad me guiarán. Allí está la palabra guiar. Conducir en la dirección correcta. Dice después, me conducirán, también habla de dirección, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Por eso es que estas dos palabras nos revelan la voluntad de Dios hacia los creyentes. El Señor quiere guiar a sus hijos. Mire, Dios en su voluntad guía a todos a quienes Él les ha dado su espíritu. A los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Cristiano es Dios quien te guía por el camino correcto, por la dirección correcta. ¿Y lo hace por medio de qué? De su Espíritu Santo. Dios siempre guía por caminos que son fuera de su voluntad. No. Dios siempre guiará por los caminos que son conforme a su voluntad. ¿Y dónde encontramos su voluntad? En la palabra de Dios. Así que en cualquier lugar que tú y yo estemos, y aun si tratara de esconderme de Dios, Él intervendrá para guiarme por el camino correcto, el camino de su voluntad. Aun si yo trato de apartarme, como Él ya me hizo su hijo, ¿Él qué va a hacer? Traerme de regreso. ¿No le da gusto? Por ejemplo, Jonás
trató de esconderse de Dios. Pero fíjese bien, cuando según Jonás, en su propio pensamiento, en su propia lógica, ya se había escapado de Dios, el Señor trató con él. Vino una tormenta, los marineros lo arrojaron al mar y ahí en el mar fue tragado por un pez. ¿De qué tamaño sería ese pez para que se trague un hombre? El Señor trató con él hasta que hizo entender a Jonás en su corazón. Y nos hace entender porque somos suyos. Por eso, porque somos suyos, el versículo también dice, el 10, me asirá tu diestra. ¿Ya vio que así dice? Me asirá tu diestra. Esta palabra, el verbo asir es sujetar, tomar. Este verbo asir, en el original, en el hebreo, da la idea de sujetar, pero en posesión. De sujetar lo que es mío. Da la idea el original. Entonces Dios lo que está escribiendo aquí es, me asirá tu diestra. ¿Por qué? Porque somos posesión suya. Somos posesión de Dios. Por eso, a donde quiera que vayamos, Él estará presente en ese lugar para guiar y para asir. Aun si tratáramos de escapar, hermanos, como a veces podría llegar a sucedernos por el engaño del pecado. Él nos hará volver, hermanos, nos hará volver a Él. ¿Quién puede resistirse al poder de Dios? A veces Dios tiene que tratar con nosotros, hermanos, y lo hace. No hay lugar al que podamos huir de la presencia de Dios, y esto lo entendió David, y Dios quiere que lo entendamos nosotros también. David escribió versos 11 y 12, ahí en el Salmo 139. ¿Qué escribió David? Dice así: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, imagine las tinieblas en Oriente. Ahorita la luz de la ciudad, usted si ha viajado por carretera y le faltan como unos 10, 15 kilómetros para llegar, usted ve un resplandor en el cielo cuando va a llegar aquí a la ciudad. Esta ciudad tiene unos 7 millones de habitantes más o menos. En aquellos días las ciudades no eran poblaciones tan grandes. Una ciudad de 15,000 personas ya era una ciudad muy grande. Eran comunidades muy pequeñas, de tal manera que y se dedicaban a la agricultura o la ganadería, a la siembra del trigo o a la crianza de ovejas o de otros ganados o de otros sembradíos. Imagine que alguien va en una noche nublada al campo. ¿Qué tan oscuro está? El salmista decía, teniendo en mente posiblemente este nivel de oscuridad que ellos podían ver en aquellos tiempos, aún las tinieblas, la oscuridad total, no pueden encubrir de ti, no me pueden esconder de ti. Si yo quiero hacer lo malo, allá en lo solitario, en lo oscuro, donde nadie me ve, allí, la noche o el lugar donde yo esté resplandece como el día. Para Dios es lo mismo las tinieblas que la luz, dice el versículo. Una versión en lenguaje moderno dice así: si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti.
Sabemos, hermanos, sabemos que no podemos escondernos, pero también confiamos, hermanos, en un Dios que siempre está presente en todas partes. En todas partes. Gracias a Dios porque lo quiso así. Y gracias también a Dios que Él lo ha revelado a nosotros. Hermanos, si Él no se hubiera revelado que es omnipresente, que Él está en todas partes al mismo tiempo, y usted está en aflicción en un lugar lejano, y usted no sabe que Dios está allí con usted, estoy haciendo un caso completamente hipotético y absurdo, allí usted no tendría la esperanza que usted sí tiene de saber que a donde usted vaya, allí está la presencia de Dios. La palabra omnipresencia se le llama a la característica de estar presente en todas partes. La mente humana, por su limitación, no es capaz ni siquiera de imaginar, fíjese bien, la mente humana, por su limitación, ni siquiera es capaz de imaginar todas las partes de su casa al mismo tiempo. ¿O sí? Allá veo quien dice, sí. Mucho menos en la mente del hombre imaginarse todas las partes del universo al mismo tiempo. Y estoy diciendo imaginar, ni siquiera estar presente al mismo tiempo. Para empezar, porque no sabemos ni siquiera cómo luce el universo. Y en segundo lugar, porque no nos ha sido dado a nosotros conocer todo el universo, nada más una parte de él. Muchos nada más la ciudad donde nacieron. Yo he conocido personas así que solamente conocieron donde nacieron. Ni siquiera podemos estar en dos habitaciones al mismo tiempo. ¿Quién de aquí puede estar aquí en el aula de la reunión general y en el salón de niños al mismo tiempo? Nadie. Quiere decir que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. No hay otra criatura, no hay otro ser creado que tenga esta característica. ¡Ay, el diablo está en todas partes! Mentira. Cuando Satanás fue ante Dios y le preguntó a Dios, ¿de dónde vienes? ¿Qué respondió Satanás? Vengo de andar la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué significa? No puede estar en todos lados. Solamente Dios es omnipresente. Bueno, no hay ninguna criatura, no hay ningún ser creado que tenga la característica de ser omnipresente. De manera que la omnipresencia es un atributo de Dios. Un atributo, hemos dicho, es una cualidad de Dios, es una característica de Dios. Los atributos que conocemos de Dios, los conocemos porque Él los ha dado a conocer. No es porque el hombre los haya buscado, no es porque el hombre se haya puesto a investigar, como decimos, no es porque nos hayamos quemado las pestañas para encontrar los atributos de Dios, no. El hombre no fue el que dijo, yo me propongo encontrar los atributos de Dios. No es así. Dios se dio a conocer a sí mismo. El instrumento que Dios usó
y usa para darse a conocer a sí mismo al hombre es ¿qué, hermanos? ¿Cómo se da a conocer Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, que Él mismo reveló. De hecho, para un cristiano, hermanos, es inevitable conocer a Dios. Inevitable. Unos más, unos menos, pero todos deberíamos ser más. Tenemos a un Espíritu Santo dado por Dios que pone el deseo de conocer más a Dios. El problema es la desobediencia que nosotros podemos llegar a poner a ese deseo inspirado por Dios. Y aquí claramente yo estoy hablando a cristianos considerando de antemano a aquellos que ya han sido comprados por la sangre de Cristo. Solamente Cristo es el acceso, el camino para conocer verdaderamente a Dios. ¿Alguien quiere conocer verdaderamente a Dios? Es a través de Jesucristo. No en un sentido intelectual, ay, qué estudioso, yo conozco la Biblia, conozco mucho a Dios. No en un sentido intelectual, sino en un sentido verdaderamente personal. Recuerde, Dios es una persona que quiere darse a conocer. Conocer a Dios no es fruto del esfuerzo del intelecto, no, sino de la obra de Cristo en ti. Dice la Escritura en Juan 14:6 y Juan 17:3, vamos a esos dos versículos de la Escritura, Juan 14:6 y Juan 17:3. El primero dice, Jesús le dijo, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y después que dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres conocer, queremos conocer a Dios? Es a través de Cristo. Juan 17:3 dice así, también palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, hermanos, acerca de la omnipresencia de Dios, mire, muchos dicen que la omnipresencia de Dios significa que Él está en todas partes. Por ejemplo, muchos dicen que Dios está en la naturaleza. Muchos dicen que Dios está en el universo, que es como una energía que está en el universo. Unos se han atrevido a decir que son como buenas vibras, que eso es Dios, y no es cierto. Dios es Dios, no es ninguna energía, no es ninguna buena vibra. Dios no está en la naturaleza, no está en el universo, sino que está por encima de la naturaleza y el universo. ¿Cómo es esto? La omnipresencia de Dios significa que Él es tan grande que puede estar en todos los lugares del universo al mismo tiempo. La omnipresencia de Dios significa que Dios no es parte de la naturaleza, no es parte del universo, porque Dios no es ninguna creación como para estar dentro de otra creación. Él no fue creado por nada ni por nadie, no está dentro de nada. Él es el creador.
Sus ojos contemplan toda la creación que Él soberanamente formó. Él puede estar en todas partes de la creación al mismo tiempo, porque el tamaño de la creación no se puede comparar con Dios. Él es tan grande que puede estar presente en todas partes. Él puede estar en todas partes de la creación al mismo tiempo, porque el tamaño de la creación no se puede comparar con Dios, porque Dios es infinito y la creación es finita. Ahora, es un error también decir que Dios está en todos los seres humanos. Es un error. Esto no es así. ¿Usted lo llegó a decir alguna vez? Yo sí, cuando no era cristiano. Si usted ha escuchado decir, ha oído decir, o alguna vez lo llegó a decir que Dios está en todos los seres humanos, es una idea equivocada, es un error. Pero la verdad de Dios, la palabra de Dios, quita el error. Amén. Y la verdad es que Dios no está en cada ser humano, sino que Dios pone su Espíritu Santo en los que crean en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados. Esto es por la gracia de Dios, esto es por la fe en el sacrificio de su Hijo, esto es por el verdadero arrepentimiento de los pecados delante de aquel que los pagó en la cruz, tomando la ira de Dios en lugar de los que crean en Él. Entonces Dios ahora está presente en la persona de su Espíritu Santo dentro del creyente. Recordemos que Dios es tres personas y una al mismo tiempo, a lo que llamamos el misterio de la Trinidad. Cada una de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, comparten los mismos atributos por igual. Esto, repito, ha sido revelado por Dios a través de la Escritura. Dios escribió, inspiró la Escritura de manera perfecta, de forma que la Escritura no tiene errores. De manera que no tiene pasajes que estén desconectados entre sí, sino que toda la Biblia está llena de armonía y sus verdades son totalmente comprobables por la misma Biblia. Las tres personas de la Trinidad comparten los mismos atributos: su eternidad, su omnisciencia, que es conocerlo todo, su omnipotencia, su omnipresencia, que es el tema de hoy. Las tres personas comparten los mismos atributos. Hermano, la base de la fe del creyente está en la verdad y autoridad de las Escrituras. En otras palabras, lo que creemos y confesamos es porque Dios lo puso en la Biblia. Dios Padre, vamos a ver un ejemplo de los atributos en las tres personas. Dios Padre es eterno, como dice Salmos 92. Dios Hijo es eterno, como dice Apocalipsis 1:8, y el Espíritu Santo es eterno, como dice Hebreos 9:14. La Escritura, hermanos, es perfecta y ahí están las verdades que son la base de la fe del cristiano. Hermanos, los cristianos no podemos creer enseñanzas, no podemos creer doctrinas que no están en las Escrituras. Son falsas, son heréticas. Dios usa las Escrituras para revelar, para mostrar
todo lo que Él quiere revelar. ¿Acerca de quién? Acerca de sí mismo. Salmos 33, 13 al 14, dice así. Salmos 33, 13, 14 dice así. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Como lo vimos hoy al inicio de la enseñanza en el Salmo 139, no hay lugar donde apartarse de Dios. Además, también vimos que Él, Dios, es quien guía en la dirección correcta a sus hijos y que esa dirección es conforme a su voluntad y que su voluntad está en su palabra. Y así también veíamos que, como dice el Salmo 139, me asirá tu diestra, cómo Dios está presente en todas partes y cómo somos suyos, no nos dejará apartarnos de Él. Eso también lo vimos. Así que, aunque tenga que hacerlo, Dios nos vuelve a acercar a Él, así tenga que ser por medio de disciplina, como un verdadero Padre. La primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. Estamos hablando de las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Para los hijos de Dios, para los cristianos, este conocimiento, esta enseñanza es motivo de temor reverente para no pecar. Si pecaremos, Él está ahí. No queremos pecar delante de Él. Es un motivo de temor reverente para no pecar esta enseñanza. Pero es también un motivo de dulce confianza y descanso a la hora de las aflicciones. ¿A quién no le alivia saber que Dios está contigo en medio de las aflicciones? Significa que sus ojos están puestos sobre nosotros en todo tiempo. Tan solo saber esto es un buen motivante para guardar la santidad, pero también significa que a la hora de cruzar por el desierto de la prueba podemos estar seguros que Él camina con nosotros. Significa que cuando tenemos necesidad de orar, por ejemplo, Él está presente, oyendo nuestra oración sincera, cuando es del corazón. Está dispuesto a escuchar la oración. Primera de Pedro 3:12, vamos a ver qué dice. Primera de Pedro 3:12. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios Padre es omnipresente. No podemos pensar que Él, por ejemplo, no podemos pensar que Él no nos va a atender porque está atendiendo la oración de otro hermano. No podemos pensar eso. Tampoco significa que tenemos que esperar nuestro turno con Dios para escuchar su consejo, sino que Él está presente en todo tiempo para todos. Él es suficiente para todos y sus ojos están sobre los justos. Y los justos son los que han sido justificados por Cristo por medio de la fe. A la hora de la tentación, hermano, por ejemplo, ¿usted es tentado? Tentado, tentada, obviamente estoy hablando en los dos géneros que Dios creó. A la hora de la tentación,
cuando llega ese momento en que se pone a prueba mi fe en la tentación, cuando llega la hora de demostrar lo que Dios ha formado en mí hasta hoy, en ese momento, no nos enfrentamos a la tentación solos, hermano. No estamos solos frente al aguijón de la tentación, no, sino que Dios está presente en el tiempo de la prueba, esperando nuestra respuesta de fe y obediencia, que Él mismo está produciendo en nosotros por su obra de perfección, por su gracia sobre nosotros. Mire, la fortaleza que recibió Jesús, nuestro Señor, la noche que fue entregado para su muerte, cuando fue traicionado por todos sus discípulos, la fortaleza suya fue que Dios Padre estuvo con Él en todo tiempo para resistir la pasión que le esperaba. El Padre, que estuvo presente con Cristo a la hora de cumplir Él con su misión, Dios Padre, Él mismo que estuvo presente con Cristo, es el que está presente ahora contigo y con todos aquellos a quienes Cristo ha convertido en hijos por medio de su sangre. De manera que no estamos solos en el valle de sombra de muerte, sino que Dios está presente, hermanos, en toda su magnificencia, a su alcance, en todo su poder, para salvar a sus hijos, para asir a sus hijos que son posesión suya. Dios está dispuesto a corregir tu pecado. Dios está dispuesto a quitar la impureza de ti y de mí para acercarnos más hacia Él mismo. Ese es el Dios omnipresente que se ha revelado a sí mismo en la Biblia. Hermano, hermana, no hay ningún bien, no hay ninguna cosa buena que hayamos hecho, no somos merecedores de semejante gracia, pero precisamente, hermano, mostrando Dios su gracia, muestra su grandeza. Precisamente revelándose y dando a los no merecedores, Él se muestra en toda su magnificencia y su esplendorosa gloria. Cristo, Dios Hijo, Cristo, según Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 23, Pablo escribe que Cristo lo llena todo. ¿Cuánto es todo? Cristo lo llena todo. Porque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, de acuerdo con la perfecta revelación de la Escritura, Él tiene también el atributo de ser omnipresente. Cristo es omnipresente. Cristo, siendo Dios, es igual de grande que Dios el Padre y es igual que Dios Espíritu Santo. De tal manera que estas tres personas son tan grandes que pueden estar presentes en todos los lugares del universo al mismo tiempo, porque los tres son Dios. El misterio de la Trinidad, no trate de entenderlo tan rápido. Toma mucho tiempo. Si es que alguien algún día lo ha llegado a entender, es incomprensible, es un misterio. Por supuesto que Dios en su voluntad, si así lo quiere, Él llegará a mostrarlo a nosotros cuando nos lleve a su presencia, ¿verdad? Cristo, la segunda persona de la Trinidad, ejerce en este momento un ministerio muy especial.
Ese ministerio es el de esperar el tiempo que solo Dios el Padre sabe, el tiempo en que Cristo volverá por su iglesia con poder y gran gloria sobre las nubes del cielo, cuando le veremos en gloria, viniendo por su pueblo, como hemos cantado y cantamos muchas veces, hermanos. Cristo está esperando el tiempo del Padre para regresar por su iglesia. Cristo hoy está presente en todo momento, pero está esperando el tiempo de su venida. Mientras tanto, sentado a la diestra de Dios, prepara morada para su esposa. Juan 14, versículos 2 y 3, vamos allí. Juan 14, versículos 2 y 3. Dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? ¿Para todo el mundo? No, para su iglesia. Verso 3: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y además de preparar morada para su iglesia, Él también intercede por la iglesia. Hermanos, y vaya que la iglesia necesita la intercesión de Cristo para cruzar, para correr esa carrera de la fe que empezó de este lado de la eternidad. Hebreos 7, 23 al 25 dice, vamos allí, Hebreos 7, 23 al 25. Ahora bien, los otros sacerdotes, refiriéndose al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar, obvio. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. ¿Qué es inmutable? Que no cambia, que permanece para siempre. 25. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre. ¿Para qué, hermanos? Para interceder por ellos. Jesucristo, el que hoy, mientras yo te hablo, hermano, está sentado a la diestra de Dios, es aquel que se apareció a los discípulos en la playa. ¿Se acuerda de ese pasaje? Ya que estaba su cuerpo glorificado, se apareció a los discípulos. Es el mismo que se apareció a las mujeres al tercer día, cuando había resucitado. Es el que se presentó a Felipe y le dijo: pon tu mano sobre mi llaga y tus dedos sobre las marcas de los clavos. Es el mismo Jesús, el que está hoy sentado a la diestra del trono de Dios. Es el que ascendió a los cielos a la vista de sus discípulos. Es el Redentor vivo. Está vivo hoy. Es el Cordero resucitado. Es Él el que intercede por su iglesia, por ti y por mí ante el trono de Dios. Es aquel que está presente en toda la creación. Está presente mientras que su iglesia está siendo purificada, y no solo está presente, sino que Él mismo la purifica, Él mismo la lava, la perfecciona por medio de su palabra. En cuanto a la omnipresencia del Espíritu Santo de Dios, hay una obra que escapa de todo entendimiento de la mente.
Yo no lo puedo entender y no sé si alguien pueda. Que Dios, siendo tan grande y de tal manera que está en todos los lugares del universo al mismo tiempo, habita por medio de la tercera persona de la Trinidad dentro del creyente. Yo no puedo entender eso. Esta obra de Dios es la corona de la demostración de su omnipresencia. A donde quiera que va el creyente, que Cristo ganó con su sangre, Dios va con él. Así que Dios está presente no solo como Dios Padre y Dios Hijo, sino que ahora mora dentro del cristiano como Dios Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice así. Vamos todos juntos a Efesios 1:13. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, hermanos. Iglesia, tú, hermano, hermana, eres sellado por el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de Dios que mora en ti, que hizo morar nuestro Señor. El ministerio del Espíritu Santo en el creyente es el de santificar al creyente, apartarlo del pecado para Dios. Dios quita la vieja naturaleza, pone su propia naturaleza, sustituyendo a la vieja, haciéndolo a través de hacer morar en nosotros a su Espíritu Santo. Hermano, yo no sé cómo se siente usted, pero es un enorme e inmerecido privilegio ser hechos parte de la naturaleza de Dios de esa manera. Ahora compartimos la naturaleza de Dios por su Espíritu en nosotros. Él nos ha hecho parte de Él. Así como Cristo y el Padre son uno, Él ha puesto a su Espíritu Santo en nosotros y nos hace uno juntamente con Dios. No estoy diciendo con esto que seamos dioses, como algunos dicen. Eso es aberrante, por supuesto que no es así. Lo que estoy diciendo es que Dios hizo participantes de su propia naturaleza a los hijos que Cristo salvó. Dios merece toda gloria simplemente porque es Dios, hermano. Y si le sumamos la obra maravillosa de gracia que hizo en los que Cristo compró con su sangre, no hay suficiente eternidad para agradecerle infinitamente a Dios. El Espíritu Santo de Dios, cuando oramos, intercede por nosotros. Porque mientras estemos en esta vida, no sabremos orar como conviene. No sabremos acercarnos a Dios como conviene. Necesitamos ayuda. Para eso Cristo envió a su ayudador. El Espíritu Santo es el que sabe orar como conviene, es el que nos lleva a orar como conviene, es el que nos hace ver nuestra condición de pecado a través de las Escrituras, porque su misión también es convencer de pecado. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a proclamar las buenas nuevas, para hablar un mensaje de parte de Dios a los que no creen. Para hablar un mensaje de parte de Dios a los que no creen, se requiere que Dios esté presente para hablar ese mensaje. Y Dios lo hace por medio de su Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos, y cada uno de sus hijos es un proclamador de su palabra. El Espíritu Santo es quien ayuda a trazar correctamente la palabra de Dios para que quien la oiga crea por la palabra. Con la falta de fe en la palabra de Dios y por la falta de obediencia es entristecido el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios
se apaga por descuido, pero la obra de Dios no se detiene. El que tiene el Espíritu de Dios será sacudido por Dios, hermano. Dios se reveló en las Escrituras. Él aviva a su iglesia por el fuego de su Espíritu, que puso gracias a la obra perfecta de Jesucristo. Por Él somos y para Él somos. No hay a donde podamos ir que no esté Él. Esta verdad, esta doctrina fundamental debe llenarnos de temor reverente y de confianza en nuestro Señor de toda gloria. Gracias a Dios por su palabra. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Háblanos a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Haz la obra transformadora, Señor, y en tus palabras cambia y pon tu nueva naturaleza y sea una obra cada vez más fructificada, Señor, para tu gloria, tu honra y tu adoración eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.